Hola, vamos a hablar en este vídeo de algunas teorías éticas que tratan sobre cómo vivir mejor y ser más felices. Empezaremos este repaso acercándonos al origen de la ética occidental y hablando de Sócrates y de los sofistas. La ética surgió en Grecia, exactamente en Atenas, en el siglo V a.C. Fue allí, en esta ciudad tan rica y tan esplendorosa, donde se desarrollaron discusiones, conversaciones acerca del ser humano, acerca de su comportamiento, y allí fue donde nació la ética. Exactamente nace en Atenas, cuando en Atenas se estaba desarrollando la democracia. No era una democracia perfecta, porque ya sabemos que algunos grupos no podían votar, como las mujeres, los extranjeros, que eran llamados metecos, o los esclavos. Allí, en ese ambiente, en ese entorno, fue donde Sócrates y los sofistas iniciaron las reflexiones en torno a la ética. En primer lugar, tenemos que acercarnos a la figura de Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates es una de las personas más importantes de la historia de la filosofía. Nació en Atenas en el año 470 a.C. y murió allí en la misma ciudad en el 399 a.C. Su padre era artesano, Sofronisco se llamaba. No sabemos bien si era picapedrero o escultor o artesano, pero algo relacionado con la piedra. Su madre, Fenarete, era comadrona. Eso quiere decir que ayudaba a otras mujeres a tener hijos. Sócrates no escribió ningún libro ni daba largos discursos. Lo que le gustaba sobre todo era hablar, dialogar, conversar. Esto quiere decir que empleaba el arte de la mayéutica. Y él comparaba su arte, su método, con el que empleaba su madre. Porque así como su madre ayudaba a otras personas, a otras mujeres, a tener hijos, Sócrates ayudaba a otros jóvenes, en este caso, sobre todo jóvenes, a sacar sus ideas, a sacar sus conocimientos. Tanto le gustaba dialogar, conversar, opinar, criticar, que en ocasiones era llamado el tábano de Atenas. El tábano es un insecto parecido a un mosquito, una mosca grande, que aguijonea, que pica, que molesta mucho. Sócrates es posible que practicara, como su padre, el oficio de artesano, o escultor, o picapedrero. También sabemos que participó en la guerra del Peloponeso, en algunas batallas, pero hacia la edad madura, hacia la mitad de su edad, de su vida, empezó a practicarse ya con más intensidad a la filosofía, es decir, a la búsqueda de la sabiduría. Y fue por ese motivo por el que hablaba, dialogaba y conversaba constantemente. Su espíritu crítico debió ganarle algunos enemigos y por ese motivo fue juzgado y condenado a muerte. Exactamente en el juicio se dice que fue condenado por corromper a los jóvenes y traer dioses nuevos. Aunque hoy se cree que es posible que Sócrates fuera condenado debido a los amigos que tenía. Muchos de sus amigos eran ricos y el gobierno de entonces, el gobierno demócrata, vería con malos ojos que Sócrates animara, dialogara y metiera ideas en las mentes, en las cabezas de estos jóvenes ricos aristócratas que podían llevar a cabo una transformación, una eliminación del sistema democrático. Sea como fuere, Sócrates fue condenado a muerte. Se le dio la posibilidad del exilio en el juicio, pero él renunció, prefirió quedarse en la ciudad de Atenas e incluso pudo escaparse porque sus amigos le dijeron que habían convencido al carcelero y que podía marcharse. Sin embargo, Sócrates prefirió quedarse en la cárcel y aceptó su condena. Aquí vemos en este cuadro cómo Sócrates vive sus últimos instantes tomando la copa de veneno que le lleva el carcelero,
mientras sus amigos con los que ha dialogado en los últimos momentos se encuentran en un estado bastante triste y en un estado, podemos decir, de gran desesperación. ¿Qué defendió Sócrates en el terreno de la ética? En primer lugar, es muy importante que destaquemos algo que ya hemos dicho antes, su método. Sócrates le da mucha importancia al diálogo, a la conversación. Él empieza siempre diciendo que no sabe nada. Esa es una de sus frases más conocidas. Solo sé que no sé nada. Admitiendo su propia ignorancia, comienza a conversar para extraer las ideas que otros tienen. Este arte decía que lo había aprendido de su madre y lo empleaba, lo practicaba sin cobrar ningún dinero, sin cobrar nada a cambio. Por otra parte, Sócrates defendió el universalismo moral. Eso significa que para Sócrates los valores, las ideas éticas más importantes, como la justicia o la bondad, son iguales en todos los lugares, para todas las personas, en todos los tiempos. Lo que hay que hacer es hablar, dialogar, encontrar el conocimiento adecuado para sacar esas ideas o principios universales. Por último, otra idea muy importante de Sócrates en el terreno de la ética es lo que llamamos intelectualismo moral. Es la sabiduría, es el conocimiento lo que nos lleva al bien. Si una persona desarrolla su conocimiento y su sabiduría adecuadamente, se hará buena, se hará justa. Una persona ignorante, una persona que no desarrolle su conocimiento, será, por tanto, una persona malvada. También en la ciudad de Atenas vivieron unos sabios que durante mucho tiempo a lo largo de la historia han sido despreciados, pero hoy consideramos como personas muy importantes que destacaron en diferentes materias y que ocupan un lugar muy destacado dentro de la historia de la filosofía. Entre estos sabios habría que destacar a Hipias de Elis, a Gorgias de Leontino y a Protágoras de Abdera. Como vemos, casi todos ellos, en este caso los tres más destacados, eran extranjeros. Eran extranjeros dentro de Atenas, venían de otras ciudades griegas. Y eso significa que no podían votar, no podían participar en la asamblea ateniense, eran metecos. Ahora bien, sí podían enseñar a los jóvenes a hablar bien en público, a aprender de determinadas materias, y eso es lo que hicieron. Y para ello, o por ello, cobraban un gran salario y muchos de ellos obtuvieron grandes fortunas, se hicieron bastante ricos. Destacaban en diferentes conocimientos, sabían de literatura, sabían algo de geometría, de astronomía, pero sobre todo el arte, la materia que enseñaban con más fuerza era la oratoria y la retórica. Es decir, enseñaban sobre todo a hablar bien en público. Uno de los ejercicios que practicaban con sus alumnos era que estos tenían que aprender a defender un tema y el contrario. Una idea y la contraria. Y de ahí, y por eso podían sacar habilidad, capacidad para hablar sobre cualquier tema que le tocara. Da igual que fuera que estuvieran convencidos de él o no estuvieran convencidos de él. ¿Qué defendieron los sofistas en la ética? Pues, en primer lugar, defendieron el relativismo moral. Para los sofistas, que eran personas que habían viajado mucho y que conocían diferentes ciudades, los valores, la justicia, la bondad, etc., son diferentes según el lugar y según la época. Lo que está bien, lo que está mal, no es algo universal. También defendían el escepticismo. No hay una verdad absoluta igual para todas las personas. Solo tenemos opiniones.
¿Podemos decir que este vestido es blanco y dorado con absoluta seguridad? Los sofistas dirían no. Podemos opinar. Podemos decir, creo que este vestido es blanco y dorado, pero es posible que otra persona opine de modo diferente. Además, establecieron un debate constante, habitual, sobre la naturaleza y la convención. Es decir, ellos constantemente se preguntaban si los problemas, los asuntos más importantes eran innatos e iguales para todas las personas o habían sido aprendidos y desarrollados en cada cultura de forma diferente. A lo natural y universal le llaman physis. A lo cultural, aprendido y particular le llaman nomos. Así, el debate que ellos desarrollan es un debate en torno a la physis frente al nomos. ¿Qué es por physis? Por ejemplo, ¿son las personas violentas por physis, por naturaleza? ¿O son violentas por nomos, es decir, por aprendizaje, por desarrollo? ¿Es la esclavitud algo natural o es la esclavitud algo convencional que surge en cada lugar de forma diferente? Esas son las preguntas que ellos se planteaban. Casi todos llegaron a la conclusión de que las leyes son producto de la cultura, son por nomos, son contingentes, es decir, son de una manera pero podrían ser de otra. Varían y, como hemos dicho, son convencionales. Entre los sofistas más destacados habría que subrayar el nombre de Protágoras. Protágoras de Abdera, que nace en el año 481 a.C. y fallece en el mar Jónico en el año 411 también a.C. Se considera uno de los grandes defensores, incluso algunos dicen que el padre del relativismo. Y una frase suya es muy famosa: el hombre es la medida de todas las cosas. Eso significa que es el ser humano el que decide qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo, en cada sitio, en cada lugar. Lo bello, lo feo, lo justo, no son iguales para todos. Además, Protágoras fue un gran defensor de la democracia. Como no hay una verdad absoluta, como todas las opiniones valen lo mismo, eso es un argumento que sirve para apoyar la democracia. La opinión de cualquiera vale, por tanto hay que escuchar las opiniones de todos. Por tanto, la democracia es dejar que todos opinen.